Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a hablar de la retrocompatibilidad en las consolas de Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Y es que, como bien debes saber, en esta semana que acaba de culminar, fue lanzado al mercado el servicio o la renovación del servicio PlayStation Plus, que incluye en su tier más elevado, que es el PlayStation Plus Premium, retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3, llamando poderosamente la atención de que para algunas personas, pienso yo erróneamente, se considera una retrocompatibilidad de pago ya que está bajo un servicio de suscripción, cosa que yo pienso que no es así. Sin embargo, no voy a ahondar en detalles. Sin embargo, llama poderosamente la atención de que esta retrocompatibilidad, y especialmente con PlayStation 3, es exclusivamente vía streaming. Es decir, tú no puedes tomar un juego de PlayStation 3, meterlo en tu PlayStation 5 y jugarlo. Esto no es posible. Y en el caso de PlayStation 1 y PlayStation 2 tampoco puedes hacerlo, pero lo que sí puedes hacer es descargar los juegos y jugarlos en tu PlayStation 5. Mientras que en PlayStation 3 la única manera de hacerlo es a través de la nube. De ahí ha surgido para algunos analistas una comparación entre la retrocompatibilidad de PlayStation 5 y de las consolas de Microsoft, y es por eso que he decidido hacer este video para explicar, entre otras cosas, cómo funciona la retrocompatibilidad en las consolas de Microsoft. Vamos a hablar también de cuántos títulos aproximadamente son retrocompatibles con Xbox Series X y S y Xbox One, obviamente. Y te voy a explicar un poco cómo funciona el mecanismo, ya que no es la retrocompatibilidad o no es una retrocompatibilidad nativa, especialmente con las consolas que tienen más años, lo cual no ocurre en el caso de Xbox One, donde sí es una retrocompatibilidad nativa, pero vamos a estar ahondando en todo eso durante el vídeo. Así que si el contenido del mismo te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y me apoyes dándole like al vídeo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la manera de funcionar la retrocompatibilidad en Xbox depende de si se trata de juegos en formato físico o de juegos en formato digital. Vamos a empezar con el formato digital porque es el más sencillo de explicar, y es que sencillamente, si tú tienes un juego en formato digital que está dentro de la lista de títulos retrocompatibles, solamente tienes que descargarlo e instalarlo en tu consola Xbox One o Xbox Series y reproducirlo directamente. No tienes que hacer absolutamente más nada. Además, las consolas actuales, específicamente la Xbox Series X y Xbox Series S, te dan la posibilidad de mejorarte aún más la apariencia de estos juegos para que se reproduzcan a una mayor resolución y con HDR automático, lo cual les da o les confiere un aspecto visual muy impresionante. La verdad que para hacer juegos estamos hablando de juegos que pueden llegar a tener entre 20 y 25 años, la verdad es que lucen de maravilla. Tú hoy, en los tiempos actuales, introduces o descargas un juego de Xbox One y lo vas a reproducir y lo vas a ver de una manera increíble. Ahora, ¿cómo cambia esto cuando se trata de juegos físicos? Pues lo primero que tienes que saber es que, obviamente, y de eso vamos a hablar posteriormente, no todos los juegos del catálogo de Xbox original y de Xbox 360 son retrocompatibles en Xbox Series One, en Xbox Series S y X y en Xbox One. Hay una lista bastante limitada, especialmente en la Xbox original. Lo que llama, o lo más importante acá, es que si tú tienes el juego y ese juego que tú tienes figura en la lista, tú con solamente introducirlo en la consola automáticamente va a descargar la versión digital de ese juego y la va a instalar. Porque en sí, lo que hace la consola, tanto el Xbox One como las Xbox Series, es emular o servir de puerto de emulación para esos títulos de antiguas generaciones. No los reproduce nativamente, sino que lo que hace es
descargar una versión digital que sí es compatible con tu consola Xbox One o Xbox Series X y S. Por tanto, obviamente, y esto sí que pudiera parecer un punto negativo para iniciar por primera vez un juego retrocompatible, necesitas sí o sí tener la consola conectada a internet, porque lo primero que hace la consola es descargar el juego para poder ser reproducido en las consolas Xbox One y Xbox Series X y S. En el caso de los juegos de Xbox One retrocompatibles en consolas de nueva generación, es decir, de Xbox Series S y Xbox Series X, sí estamos hablando de una retrocompatibilidad nativa. Y eso quiere decir, en primer lugar, que es retrocompatible con absolutamente todo el catálogo de Xbox One, a excepción de los juegos que usaban Kinect. Estos juegos no son retrocompatibles con Xbox Series X y S, ya que estas nuevas consolas no son compatibles con este accesorio o el Kinect en este caso. Y da igual que el juego sea en formato físico o digital, de igual manera el juego se va a reproducir directamente sin pasar por el proceso de emulación que se hace con los juegos de Xbox original y de Xbox 360 que requieren esta descarga de la cual hablamos anteriormente. Lo otro que tienes que tener en cuenta es que estos juegos retrocompatibles en Xbox Series X y Xbox Series S, tanto de Xbox original, Xbox 360 y Xbox One, se reproducen a una mejor tasa de frames y en algunos casos hasta con FPS Boost. Es decir, que elevan su tasa de frame de usualmente los 30 cuadros por segundo que vienen siendo en las consolas como fueron lanzados originalmente hasta unos 60 o incluso hasta 120 frames por segundo en algunos casos de Xbox One. Además de esta característica del FPS Boost, casi todos los juegos se reproducen además con HDR automático, lo cual mejora increíblemente los colores, ya que le da mayor profundidad al color negro, y además hay mejoras tanto en la iluminación como en las texturas. También hay mejoras evidentes en la resolución, ya que los juegos de Xbox original, de Xbox 360, corrían a resoluciones muy bajas en estas consolas. Sin embargo, llegan a alcanzar los 1080p en consolas de nueva generación, lo cual los hace lucir increíblemente bien. Ahora bien, ¿cuántos juegos de cada una de estas consolas de pasada generación son retrocompatibles en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S? Pues del catálogo de Xbox original tenemos que un total de 30 juegos son retrocompatibles en estas consolas de las cuales te hablé anteriormente. No tengo un número exacto de cuánto es el catálogo total de la Xbox original. Encontré una página que menciona que son 153, pero la verdad es que se me hacen bastante pocos, porque si bien es cierto que la Xbox original duró menos tiempo en el mercado que PlayStation 2, por ejemplo, me parece que la cifra de 153 títulos se me queda algo corta, así que no tengo con exactitud un número de cuántos juegos representa el total del catálogo de la Xbox original. Cosa contraria que pasa con Xbox 360, donde si hay más cifras actualizadas, yo puedo encontrar que hay un total de aproximadamente 1700 juegos de Xbox 360, de los cuales 655, es decir, alrededor de un 40%, son retrocompatibles. El resto, Microsoft lo ha explicado muy bien a lo largo de este proceso de la retrocompatibilidad, ya que no es una retrocompatibilidad que se dio de un solo día para otro, sino que se ha dado por fases, porque hacer un juego retrocompatible de Xbox 360 en consolas más modernas requiere un proceso, en especial del que ya hablamos, que es un proceso de emulación, pero es que además el otro gran inconveniente que tiene este proceso es que requiere de la autorización de las desarrolladoras, y muchas de ellas en juegos sobre todo más antiguos, en muchos casos estas desarrolladoras ya no existen, o fueron divididas y formaron otros conglomerados con otras compañías, y es imposible llevar esos juegos a la retrocompatibilidad. También existe el problema de las licencias. Muchas licencias ya caducaron y no pueden ser llevados estos títulos a la retrocompatibilidad. Eso ha hecho que el catálogo de retrocompatibles de Xbox 360 no sea con todos sus juegos, pero sí con alrededor del 40%, lo cual a mí me parece una cifra bastante importante. Con respecto a Xbox One, tenemos que la totalidad de juegos de Xbox One son retrocompatibles en Xbox Series X y S,
exceptuando, como te dije ya anteriormente, los juegos que hacen uso del dispositivo Kinect, ya que este dispositivo no es compatible con las consolas de nueva generación. Otras dudas que pueden surgir con respecto a la retrocompatibilidad de juegos de anterior generación con consolas modernas. La primera de ellas es si se requiere de alguna suscripción, bien sea Xbox Live Gold o Xbox Game Pass, para que esta retrocompatibilidad se lleve a cabo. La respuesta es no. No necesitas ni siquiera estar suscrito a Xbox Live Gold, que es el servicio base de suscripción de la consola Xbox, para disfrutar de esta retrocompatibilidad. Tú simplemente introduces tu juego, requerirá descarga si es en formato físico, si es en formato digital solamente lo descargas y ya, y lo comienzas a jugar. ¿Se requiere internet? Sí. ¿Se requiere estar suscrito a un servicio? No. En segundo lugar, ¿es necesario que estos juegos estén instalados físicamente en el disco duro principal de estas consolas? Y la respuesta también es no. Puedes tener el juego instalado en cualquier unidad de disco externa y estos pueden ser reproducidos perfectamente desde esta unidad sin tener que estar instalados en el disco duro principal de la consola. En tercer lugar, ¿se pueden hacer capturas de estos juegos y ser transmitidos en plataformas online tipo YouTube o Twitch? La respuesta es sí. Todo lo que puedas hacer con un juego de Xbox One también los puedes hacer con juegos retrocompatibles. Es decir, puedes hacer capturas de pantalla, puedes hacer capturas de video, puedes retransmitir en cualquier servicio de streaming sin ningún problema. Una cuarta duda que puede surgir es ¿qué pasa si yo tengo la versión retrocompatible y la juego en Xbox Series X? Si la puedo jugar con una persona que la juegue en 360 o en Xbox One. La respuesta es sí. Tú puedes estar jugando, por ejemplo, un título multiplayer como Gears of War, por ejemplo, y tú puedes jugar en Xbox Series X, otro de tus amigos jugar en Xbox One y otro de tus amigos jugar en Xbox 360 sin ningún problema. Los tres pueden jugar al mismo tiempo el mismo juego en 3 generaciones de consolas distintas, lo cual es una excelente ventaja para los poseedores de consolas de nueva generación con respecto a amigos que puedan tener todavía consolas de Xbox One. Ya es difícil encontrar personas jugando en Xbox 360, pero puede darse perfectamente el caso. Otra gran duda puede ser qué pasa con nuestras partidas guardadas en 360. ¿Se conservan en Xbox One y en Xbox Series X? La respuesta es sí, siempre y cuando tengas tus partidas guardadas en la nube. Estas se irán distribuyendo o se irán pasando de una generación a otra sin ningún problema. Es decir, yo puedo comenzar un juego en Xbox 360, por ejemplo, vamos a volver a poner en el ejemplo de Gears of War, comenzar la campaña y cuando introduzca el juego o lo descargue en Xbox Series X, puedo continuar el juego donde lo dejé en la consola Xbox 360. Otra gran duda, ¿qué pasa con los logros? ¿Se mantienen estos en Xbox Series X? Y la respuesta es sí. Los logros que hayas conseguido en Xbox 360 te seguirán apareciendo en tus consolas de siguiente o nueva generación, es decir, Xbox One o Xbox Series X y S. Y la última duda que puede surgir es ¿qué pasa con los juegos retrocompatibles que tienen componente online? Para esto se necesita estar suscrito a Xbox Live Gold y la respuesta es sí. Para jugar, por ejemplo, Halo o Gears of War multiplayer, ahí sí necesitas una suscripción a Xbox Live Gold sí o sí. Sobre todo, o sea, en este caso para jugar su vertiente multijugador. Para jugar el modo campaña, en este caso no necesitarías el Gold. Pero para jugar su componente multiplayer o multijugador, sí necesitarías una suscripción a Xbox Live Gold. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba rápida de cómo funciona la retrocompatibilidad en Xbox Series X, que es la consola que yo poseo actualmente. Vamos a entrar rápidamente en mi biblioteca de juegos y vamos a ver en la librería total todos mis juegos, todos los juegos que yo poseo. Porque aquí me van a aparecer tanto los de Xbox 360 como los de Xbox One que yo he comprado. En este caso estamos hablando, o te estoy mostrando los juegos que yo tengo instalados en mi consola Xbox, en mi consola Xbox Series X. Vamos a entrar, por ejemplo, al juego Gears of War 3 y vamos a darle la opción de jugar. Y como puedes ver, es un juego descargado digitalmente que se reproduce inmediatamente. No pasa por ningún proceso, ni hay que conectarse a ningún servidor para jugarlo. Simplemente el juego está descargado en la consola y se puede jugar
de manera inmediata en la consola Xbox Series X. Como ya te he mencionado en otros videos anteriores, la consola Xbox Series X además le mejora en este caso la resolución, la tasa de cuadros por segundo y el HDR, le implementa HDR automático, lo cual le trae unas mejoras impresionantes a lo que es los colores del juego. Como puedes ver, ya el juego se está reproduciendo. Y él, como es una emulación, él hace como que si esta consola fuera una Xbox 360, ya que es un juego de Xbox 360 que estoy jugando. Entramos al juego. Vamos al punto donde lo dejé hace un tiempo y vamos a ver que se reproduce sin ningún problema. Ahí está. Como pueden ver, el juego corre a 60 frames con unas mejoras gráficas impresionantes. Un juego de Xbox 360 no se veía así. Esto obviamente está increíblemente mejorado para en este modo retrocompatibilidad para Xbox Series. It's all that's left of them. Ash. Así pues, así se ven los juegos de Xbox, o en este caso un juego de Xbox 360 corriendo en modo retrocompatibilidad. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona la retrocompatibilidad con juegos de la Xbox original. En este caso, les voy a mostrar el juego Psychonauts, que lo tengo instalado en el disco duro de la consola. Lamentándolo mucho, no dispongo de juegos físicos aquí en los actuales momentos de Xbox One, ni de Xbox original ni de Xbox 360. Así que me toca mostrárselos en formato digital. Sin embargo, bueno, como pueden ver, entro al título. Y como pueden ver, emula totalmente la consola original, incluyendo su intro. Porque así se veía eso en una Xbox original. O sea, la introducción a la consola, la entrada a la consola. El Psychonauts 1 o el Psychonauts original. Este menú simpático que tiene este jueguito. Tenemos que encontrar nuestro personaje acá y le damos a continuar. Como pueden ver, la carga es automática, es inmediata. Y vean la calidad con la que se ve el juego. Es un juego que al igual que lo que ocurre en Xbox 360 se reproduce con mejoras en su resolución. Obviamente esta no era la resolución original con la que venía este juego en Xbox original. En la consola Xbox Series X hace una mejora notable en la misma. Además se reproduce a una mayor tasa de frames y se reproduce además con mejoras en el HDR y en la iluminación y en los colores en general. Entonces bueno, esto es todo por los momentos por esta prueba. Vamos entonces con la parte final del video. Bueno amigos, y eso ha sido todo en el video de hoy. Espero haber despejado tus dudas en cuanto a la retrocompatibilidad en Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One con respecto a juegos tanto de la Xbox original como de Xbox 360. Si el contenido de este video te resultó interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y, más importante aún, me apoyes dándole like al video. Tienes a tu disposición también la caja de comentarios donde puedes consultarme sobre cualquier duda, pregunta que tengas sobre este o sobre cualquier otro de mis vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo.